Hola a todos, un saludo fraterno de bienvenida a la última cartilla del año 2023, el último trimestre del año 2023. Una cartilla que trae un tema interesante, la misión de Dios, mi misión. Ojalá que así como el mensaje final de la cartilla anterior fue Efesios en el corazón, sería bueno que también pudiésemos atesorar en nuestro corazón el tema de esta lección, de toda esta cartilla, la misión de Dios, mi misión. Cuando yo interiorice la misión de Dios en mí, cuando yo me apropie de su misión, entonces, sin duda alguna, la obra misionera mejorará en todas nuestras iglesias a nivel mundial. Así que un interesante tema, un interesante estudio. Ojalá que podamos sacar el mejor provecho de él. Bienvenidos a este nuevo repaso de esta última cartilla del año 2023. Una palabra de oración antes de iniciar nuestro estudio de esta semana que concluye. Bendito Señor que estás en los cielos. Gracias por el privilegio de poder dirigirnos a ti, por el don de la vida, el don de la salud y el privilegio de poder tomar entre nuestras manos tu palabra viva. Esa palabra que rogamos pueda ser una realidad vital en cada una de nuestras vidas y que cada temática pueda ser muy bien atesorada, administrada y puesta en práctica para beneficio nuestro y para beneficio de tu pueblo. Bendice este estudio como siempre te lo hemos pedido, como lo haces durante cada día de la semana y como lo haces también en este repaso. Bendícenos, Señor, con tu presencia, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, lección número 1, la misión de Dios en favor de nosotros. Y quizá voy a iniciar con una parte polémica. El texto clave para esta semana fue Génesis 3:9. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Muy bien. ¿Cuándo comenzó esa misión de Dios en favor de nosotros? Considero personalmente, considero que esta cita no revela una misión. Revela una rendición de cuentas. Este pasaje de Génesis 3:9 nos define ese espacio de tiempo en donde Dios le permitió al hombre que pusiese en práctica su albedrío libre, su libre albedrío o su capacidad de poder elegir. Y vemos o conocemos cuáles fueron los resultados de esa decisión. Ahora, Dios va y busca al hombre. ¿Pero para qué lo busca? ¿Para darle una misión? No, no es para darle una misión. Es para hacer una retroalimentación de lo que ha ocurrido, porque ahora Dios va a pedir una rendición de cuentas. Adán y Eva deben rendir cuentas claras a Dios. Así que, pues
considero de que aquí no hay una misión. El autor dice al inicio de la lección del día sábado: la misión encuentra su origen y su finalidad únicamente en Dios. Muy de acuerdo. No hemos respondido la pregunta: ¿cuándo comenzó esa misión? No la hemos respondido. Iniciamos entonces con que la misión encuentra su origen y su fin en Dios. Lo que el autor ha querido dejar claro, y estoy totalmente de acuerdo, es que esta misión no se origina en nosotros ni finaliza en nosotros. Esta misión no es iniciativa humana. Esta misión es exclusivamente una iniciativa divina. Así que por lo tanto encontrará su origen y su finalidad únicamente en Dios. Dios tenía una misión que cumplió a cabalidad. Número 1, la creación, y número 2, la educación del hombre. En esa semana de creación, una vez el hombre creado, Dios se enfocó en educar a ese hombre. Educarlo para amar a su creador y educarlo para amar a sus semejantes. Entonces, ¿cuándo inició esa misión? El autor de la lección, o los autores de la lección, porque si no mal recuerdo no hay un autor específico, si no mal recuerdo, si no pues lo corregiré en la próxima lección. Los autores dicen: esta misión, oigan bien esto, esta misión no comenzó con el llamado a Abraham. Y menciona Génesis 12 del 1 al 4. Ni tampoco inició en el Éxodo. Y cita Éxodo 12, 31 al 42. Luego dice que ni siquiera comenzó con Jesucristo en la tierra, y hace ese énfasis, en la tierra. Ya sabemos que Jesucristo fue apartado como Cordero del Señor antes de la fundación del mundo. Por otro lado, tú y yo fuimos escogidos por Dios antes, mucho antes de la fundación del mundo. Muy bien, tampoco inicia con los viajes misioneros de Pablo. Ahora, mi objeción es esta: Génesis 3:9 no está revelando ninguna misión. Está revelando una rendición de cuentas que el hombre debe presentar delante de su Creador. Debe justificar por qué razón desobedeció a Dios. Ahora, en este proceso, es Dios quien busca al hombre. Y como es común en toda persona culpable, huye, se esconde, no confronta la justicia. Entonces, en este caso, la justicia busca al hombre. Dios busca al hombre. Pero no solamente para reprenderlo, para regañarlo, para castigarlo, para sacarlo del Edén. Vamos a analizar esto con más detenimiento. Lo que quería enfocar es que no hay una misión ahí. Dios va a pedir cuentas. Por otro lado, el autor o los autores mencionan que esta misión no comienza con el llamado a Abraham. Yo quiero compartir con ustedes lo que dice la mensajera del Señor con respecto a esta situación. Y ella menciona en el discurso maestro de Jesucristo, la página 39. Y dice: así como los rayos del sol penetran hasta las partes más remotas del mundo, Dios quiere que el Evangelio llegue a toda alma en la tierra. Muy bien. De esta manera, dice ella, ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo. ¡Ojo! Dios quiere de que, así como los rayos del sol penetran en lo más recóndito de la tierra, de igual manera Él desea que el Evangelio
llegue a toda alma en la tierra. Para eso, Dios ha escogido un pueblo. ¿Para qué? ¿Para dirigir clubes de conquistadores? No. ¿Para dirigir sociedades de jóvenes de entretenimiento cada sábado de tarde? Tampoco. ¿Para dirigir escuelas sabáticas? Tampoco. ¿Para qué te eligió Dios? Ya voy a explicar esto porque no quiero que me malinterprete. ¿Para qué te escogió Dios? ¿Qué tenía Dios en mente cuando te eligió para que fueses parte de este evangelio? Fue para compartir su palabra con otros. De gracia recibisteis, dad de gracia. Lo otro que mencioné es añadidura. No está mal tener un departamento de jóvenes, un departamento de escuela sabática. No está bien. Eso es magnífico. Eso se llama organización. Lo que está mal es poner como excusa que hoy en la tarde tengo el programa, que por la mañana tengo el programa y eso no me permite hacer la obra misionera. Eso es lo que está mal. No está bien que después de un año eclesiástico ya no te elijan para el puesto que tenías y te enojas, te resientes, te sientes mal y armas la bronca contra los dirigentes de tu iglesia local. Eso no está bien. Te dije que eso es añadidura. Servir en la iglesia como un líder, eso es añadidura. Es la segunda opción. Dios te eligió en primera opción para que prediques el evangelio. Lo demás es añadidura. Espero se me entienda. Y digo esto precisamente por eso. Porque cuando a muchos hermanos ya no les vuelven a elegir para tener una responsabilidad en la iglesia, se molestan, se resienten, patalean y se les olvida que Dios los ha llamado para predicar el evangelio al mundo. La primera opción no es ir a dirigir a los 300 hermanos que están en tu iglesia. Esa no es la primera opción, esa es la segunda. Lo que quiero decir, si es que todavía no me han entendido, es que si no te dan trabajo como líder, si no te dan trabajo como dirigente, no te preocupes, no te enojes. Tu trabajo prioritario es predicar el evangelio. ¿Cuántos dirigentes de conquistadores conozco que no han ganado nunca un alma? ¿Cuántos jóvenes adventistas conozco que nunca han ganado un alma? ¿Cuántos ancianos de iglesia conozco que nunca han ganado un alma? Porque siempre han puesto de excusa que sus responsabilidades en la iglesia los tienen anclados. Pues voy a decirte algo, sería bueno que renunciaras y te pusieras a predicar el evangelio. Yo creo que esto lo dice todo. En el reino de los cielos, dice la sierva del Señor, no habrán coronas sin estrellas. Tremendo. Hoy en día en nuestras iglesias hay problemas con la obra misionera y eso nos ha convertido en iglesias populares. Eso nos ha convertido en simples iglesias evangélicas. No queremos hacer obra misionera y es la razón para la cual Dios nos llamó. De esta manera, dice la mensajera de Dios, hablando de que Dios desea que su evangelio penetre en todos los habitantes de la tierra, así como el sol sobre toda la tierra. De esta manera ha de cumplirse el propósito de Dios al llamar a su pueblo, ojo, desde Abraham. ¿Qué es lo que decía el autor? El autor decía que esta misión no comenzó con el llamado de Abraham. La mensajera del Señor dice que esta misión inicia desde Abraham en los llanos de Mesopotamia hasta nosotros en el siglo actual. ¿A quién le vas a creer? Dice
haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y serás bendición. Génesis 12:2. Si sobre nuestro espíritu nació la gloria del Señor, si hemos visto la hermosura del que es señalado entre 10,000 y todo él codiciable, si nuestra alma se llenó de resplandor en presencia de su gloria, entonces estas palabras del Maestro fueron dirigidas a nosotros. ¡Wow! Si no sentimos nada de eso, parece ser que esas palabras no fueron dirigidas para nosotros. Cuidado si eres un super líder de una iglesia local y no ganas almas. Cuidado, porque estas palabras, haré de ti una nación grande y te bendeciré y serás bendición, no son para ti ni para mí. Debemos sentir ese resplandor. Debemos empaparnos de esa gloria. Debemos entender el carácter de Dios. Debemos entender la misión de Dios. Y cuando lo hagamos, entonces esa misión será mía también. Tremendo. Sigue diciendo ella: hemos estado con Cristo en el monte de la transfiguración. ¿Recuerdas lo que ocurrió allí? El Señor dio un adelanto a sus discípulos de que tuviesen una pequeña réplica de su segunda venida. Ese Cristo humanizado, triunfante, ahora se transfigura en un Dios glorioso que aparece con dos de sus siervos, uno que representa a los que no verán muerte y podrán tener el privilegio de dar la venida a Cristo el Señor. En otras palabras, nunca morirán. Sí, si la primera muerte no tuvo dominio sobre ellos, la segunda peor, estarán en pie. Y allí están representados por Elías. Y el otro grupo, esa enorme cantidad de hijos de Dios que han perdido su vida a través de las edades, confiando en esta bendita esperanza, representados en Moisés. Ella pregunta: ¿hemos estado con Cristo en el monte de la transfiguración? ¿Hemos podido ver su gloria? Hermano, hermana, si tan solo en un segundo pudiésemos ver su gloria, entonces tuviésemos la pólvora, el aliciente suficiente para predicar este evangelio. Tremendo. Abajo, en la llanura, hay almas esclavizadas por Satanás que esperan las palabras de fe y las oraciones que las pongan en libertad. Repito, el discurso maestro de Jesucristo, página 39. Discúlpame, hermano, hermana, ser adventista del séptimo día es muchísimo más que andar un uniforme de conquistadores, que parecer un militar o un masón. Ser adventista del séptimo día es mucho más que ser un anciano de iglesia o ser un líder de departamento. Es mucho más. Ser adventista del séptimo día es ser un representante de Jesucristo en esta tierra. El vicario de Cristo no es el Papa. El vicario de Cristo es el Espíritu Santo, que da fortaleza a un pueblo que está representando hoy por hoy el amor de Dios en esta tierra. Pero ¿cómo está nuestro amor hacia nuestro prójimo? Te hablo a ti, hermano adventista. No le hablo a las denominaciones religiosas, porque ellos lo están haciendo bien en este momento. ¿Cómo estamos nosotros? Con nuestro amor, nuestra compasión, con el prójimo, con el hambriento, con el preso, con el sediento. ¿Cómo está?
Siempre hasta que Jesús venga habrá un pequeño sector de la iglesia que visitará las cárceles y visitará los hospitales. Siempre un pequeño grupo. A ver, ¿dónde estamos 22 millones de adventistas? ¿Dónde estamos? Si nuestro amor entre nosotros mismos está por la patada, ¿qué amor podemos sentir por el prójimo? Qué tremenda cita esta. Abajo de la llanura hay almas esclavizadas por Satanás que esperan las palabras de fe y oraciones que las pongan en libertad. ¿Qué sientes cuando ves un borracho? ¿Qué sientes cuando ves una prostituta? ¿Qué sientes cuando ves a un niño en un hospital conectado a una enorme cantidad de cables y ves a su madre desesperada? ¿Qué sientes? ¿Acaso no quisieras tener el poder de Jesús para cambiar ese sufrimiento? ¿Para cambiar esa realidad? ¿Para llevar liberación al que tanto la necesita? ¿De qué te sirve llegar bonito o bonita a la iglesia, levantando el pecho y cargando un título? Si no hay amor en nosotros, no somos nada. Tremendo eso. La misión encuentra su origen y su finalidad únicamente en Dios. Entonces, el fundamento de todo esfuerzo misionero debe centrarse en tres cosas. Uno, en mi relación con Dios. Si no tengo relación por Dios, no voy a tener pero ni un ápice de deseo por predicar este evangelio. Debo estar relacionado con Dios, debo empaparme de Dios, debo conocer el carácter de Dios, debo estar con Dios y en Dios, y entonces tendré el deseo. No importa la distancia, no importa los recursos, tendré el deseo de llevar liberación abajo de la llanura. Tremendo eso. En segundo punto, el fundamento de todo esfuerzo misionero debe estar centrado en mi comprensión adecuada sobre la naturaleza de Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Lección número 1 de la fe de Jesús. Dios es amor. No solo es espíritu, también es amor. Y mientras no comprendamos adecuadamente esa naturaleza de Dios, no nos sentiremos comprometidos a que su misión sea mi misión. Y en tercer lugar, todo esfuerzo misionero debe centrarse fundamentalmente en mi comprensión adecuada del carácter misionero de Dios. Por eso es que la misión encuentra su origen y su finalidad en Dios. ¿Por qué? Porque Él es el primer misionero. Y ahora sí, amigos que hicieron la lección, ahora sí podemos hablar de Génesis 3:9. La misión se origina en Dios. Él fue en busca del hombre perdido. Él. Cuando me topo con chicos haraganes en la escuela donde trabajo, yo siempre les digo, dime una cosa, ¿por qué no te gusta entregar tus tareas? ¿Por qué no te gusta poner atención en clase? ¿Por qué vienes tarde a la escuela? ¿A quién le has aprendido? Respóndeme unas preguntas, le digo yo. ¿A qué hora se levanta tu abuelo? ¿A qué hora se levanta tu abuela? ¿Por casualidad no se levantarán a las 4 de la mañana? Sí, me dicen. ¿What? ¿Y a qué se levantan? Si ya no están en su actividad normal para trabajar.
pasan en casa, ya son pensionados. ¿Por qué se levantan a las 4? Porque es su costumbre. Por eso dime tú, respóndeme, ¿a quién le has aprendido a ser haragán? Si tus abuelos y tus padres se levantan temprano para trabajar. Ahora te pregunto a ti, hermano que me escuchas, ¿a quién le hemos aprendido a ser haraganes para no hacer la obra misionera? Si en nuestra genética espiritual llevamos los genes del primer gran misionero del universo, que es Dios. Tremendo eso. Entonces, ¿cuándo comenzó esta misión? De acuerdo a la sierva de Dios, inició con Abraham, aquí en la tierra. Ahora, ¿por qué la urgencia de la misión? ¿Cuál es la urgencia de ese mensaje? ¿Qué encierra ese mensaje? Quiero compartir contigo lo que la mensajera del Señor menciona en Profetas y Reyes, la página 393. Al unir un eslabón con otro en la cadena de los acontecimientos, desde la eternidad pasada a la eternidad futura, las profecías que el gran Yo Soy dio en su palabra nos dicen dónde estamos hoy en la procesión de los siglos y lo que puede esperarse en el tiempo futuro. Todo lo que la profecía predijo como habiendo de acontecer hasta el momento actual se lee cumplido en las páginas de la historia y podemos tener la seguridad de que todo lo que falta por cumplir se realizará en su orden. Los planes eternos de Dios están por cumplirse, dice la página 271 de Hijos e Hijas de Dios. Los planes eternos de Dios están por cumplirse. Y el fin de todas las cosas está cerca. Es la hora cuando los que poseen un conocimiento de la verdad, ¿quiénes? Los que tienen un conocimiento, los que poseen un conocimiento de la verdad de Dios, debieran alistarse bajo la bandera manchada de sangre del príncipe Emmanuel. Debieran levantarse como defensores de la fe dada a los santos. Debieran hacer conocer al mundo qué significa guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús. Debieran permitir que su luz brille claramente, derramando poderosos rayos sobre la senda de los que caminan en la oscuridad. Los soldados de Cristo debieran defender la verdad hombro con hombro, ser leales a esa verdad, vindicando la ley de Jehová. Es eso precisamente lo que hoy por hoy está haciendo la Iglesia Adventista del Séptimo Día. No en su totalidad, siempre un pequeño sector. Nuestras costumbres, nuestra herencia adventista, si tú la compararas con lo que fue al inicio, ¿hay alguna diferencia? ¿O son tan idénticas que no puedes identificar cuál es la antigua y cuál es la actual? Hay una marcada diferencia. Nuestra forma de comer, nuestra forma de adorar, nuestra forma de vestir, nuestra forma de vivir el cristianismo ha cambiado rotundamente, no para bien, sino para mal. Hermano, usted es demasiado negativo, es la realidad, yo no voy a mentirte. Cada vez veo en mi iglesia y en las iglesias que visito pasarelas de modas, pinturas, hermanos que solo llegan por la mañana, no llegan por la tarde, hermanos que tienen años de estar en la iglesia y nunca han ganado tan sola una alma. ¿Y quieres que te diga que las cosas van bien?
mi relación con Dios, mi comprensión de su naturaleza y mi comprensión de su espíritu misionero de Dios, en esas tres cosas debe fundarse todo esfuerzo misionero. A pesar de lo que somos, a pesar de que no hemos entendido quién es Dios, no hemos entendido su naturaleza, no hemos entendido la misión de Dios, no hemos entendido por qué nos ha llamado, simple y sencillamente jugamos a la iglesia. Y el tiempo avanza. Y lo que yo puedo observar es que la verdad ha comenzado a diluirse en la costumbre del mundo. Eso es lo que leen mis ojos. Y tendría que ser demasiado tonto o estar demasiado embriagado para decir lo contrario. Para decir que todo está bien, para decir de que así como estamos, vamos en la ruta correcta para encontrarlo con Dios. Que mire, hermano, ¿sabe cuál es su problema? Su problema es que usted quiere ver las cosas como sus ojos las quieren ver. No, hijo mío, hija mía, no es eso. El adventismo moderno se ha apartado de esta palabra. Yo lo que quiero es ver un adventismo fundado en esta palabra. Yo quiero ver ese adventismo que conocí cuando mi abuela me presentó el mensaje. Eso es lo que yo quiero. Yo no estoy pidiendo quiero ver esto, quiero no. Yo quiero ver con lo que nací, con lo que me mostraron, con lo que me enseñaron. Es lo único que siempre he pedido. No he pedido otra cosa. A pesar de lo que somos, hay un Dios que nos tiende la mano. Y podemos ver ya en el versículo 9 de Génesis 3 que Dios es quien busca al hombre. Hay gente que en su sinceridad dice, a mí nadie me llevó a la iglesia. Sí, nadie busca a Dios por su propia cuenta. Nadie te llevó, nadie te habló, nadie te dio un estudio. Gloria a Dios, el Espíritu Santo tocó tu corazón. Si el Espíritu Santo tú no le hubieses permitido entrar, tú no buscas a Dios. Porque es Dios el que te busca primero. Fue su Espíritu quien te buscó primero y para gloria de su nombre. Nadie te llevó, nadie te habló, nadie te dio algo que leer. El Espíritu te buscó a ti. Tú abriste tu corazón y Él te llevó a la iglesia. Maravilloso, pero no deja entender de que a mí nadie me llevó. Nadie busca a Dios si no es por su propia influencia. En segundo lugar, vemos no solamente que Dios busca al hombre, sino que después que le encuentra, lo confronta y le da la promesa. ¿A dónde estás tú, Bueno, Señor, yo me oí tu voz y tuve miedo y me escondí porque estoy desnudo. Oh, sí. ¿Y cómo es que tú conoces el concepto de desnudez? ¿Quién te ha dicho a ti que estás desnudo? Y luego comienzan las culpas, ¿no? Bueno, la mujer que me diste me dio de comer del fruto y bueno, y la mujer vino y dijo, Señor, pues la serpiente me engañó y la pobre serpiente no tenía a quien echarle la culpa y que al final no es pobre, sino mañosa. Eso es Satanás, mañoso y engañoso. Y luego que viene la sentencia, porque nadie puede violar una ley sin sufrir sus consecuencias, luego viene la sentencia de Dios y echó al hombre del Edén. Pero antes de echarlo, le hizo la promesa de las dos simientes. La simiente de la serpiente mordería el calcañar, pero la simiente de la mujer se encargaría de pisotearle la cabeza finalmente. Ya se estaba profetizando en Génesis 3:15 el aparecimiento del Señor
Jesús. Ahora, ¿por qué pecó el hombre? La lección del domingo nos explicaba de que uno de los dones que Dios le dio al hombre no fue solamente el amor, sino la capacidad de tomar elecciones libremente. A eso le conocemos como albedrío. El diccionario lo define, es la libertad individual que requiere reflexión y una elección consciente. Por eso es que cuando pecamos no hay justificación para el pecado, no hay excusas para el pecado. Fue una decisión consciente la que tomamos. Que yo me encontré el pecado allí y le pegué una patada y me tropecé. No. Fue un pensamiento consciente. Yo decidí pecar. Bueno, entonces ahí cuando me tocó elegir entre Dios y Satanás, pues bueno, si pequé, yo preferí a mi amo Satanás. Nadie puede adorar a dos señores, dijo Jesús. Así de sencillo. Ahora, ¿valoramos o abusamos ese libre albedrío que Dios nos ha dado? Libre albedrío es muy diferente al libertinaje. Son dos cosas totalmente diferentes. En el libertinaje no hay razón, en el libre albedrío sí hay. No estoy diciendo que porque no hay razón en el libertinaje no es pecado. Claro que sí, siempre es pecado. Nada más que en el libertinaje ya hay una costumbre por pecar. Ya automáticamente se hace. Cuando hay libre albedrío hay una lucha en la conciencia, una lucha interna. Aquí, ¿lo hago o no lo hago? Pero si lo hago sé que no debo hacerlo, no es correcto, a Dios no le gusta. Y finalmente tomo la decisión de hacerlo o de no hacerlo. Pero hay una lucha interna. En el libertinaje esa lucha ya no existe. Automáticamente eliges pecar. ¿Cómo estamos valorando el libre albedrío que Dios nos da? ¿O cuánto estamos abusando de ese libre albedrío? Y hoy en día se nos adoctrina haciéndonos creer que en esta tierra nunca vamos a dejar de pecar. Y bueno, de esto ya he hablado en otras ocasiones. Cristo tiene el poder para guardarte sin pecar. Y la mensajera del Señor en Eventos de los Últimos Días, la página 63, pone de ejemplo a Enoc y dice que así como Enoc fue perfecto, fue correcto delante de Dios, así existirá un grupo que estará en pie esperando la venida de Jesús. ¿Se puede vencer el pecado en esta tierra? Sí, se puede. Tremendo eso. Quiero compartir contigo lo que dice la mensajera del Señor. Fíjate que te mencionaba que en Génesis 3:9 yo no consideraba que allí hubiese una misión, y el mismo autor lo reconoce, o los mismos autores lo reconocen en el domingo, que en ese evento de Génesis 3 hay una confrontación y una promesa. Sí, pero no hay una misión. Por eso te decía yo que esa cita pues como que no es allí. Y sí, desde Abraham hasta nuestros días, menciona la sierva de Dios. Los autores mencionan ahí que no comienza de Abraham. La mensajera de Dios está planteando algo diferente. Ahora escucha esto. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvía a la santa pareja. No sé por qué seguimos dibujando a Adán y Eva desnudos. Este manto de luz era un símbolo de sus vestiduras espirituales de celestial inocencia.
si hubieran permanecido fieles a Dios, habría continuado envolviéndolos. Pero cuando entró el pecado, rompieron su relación con Dios y la luz que los había circuido se apartó. Desnudos y avergonzados procuraron suplir la falta de los mantos celestiales cosiendo hojas de higuera para cubrirse. Palabras de vida del Gran Maestro, página 252. Todo el tiempo estamos cosiendo hojas de higuera, rechazando la gracia de Dios para ser perdonados y ser vestido con la piel de aquel cordero que fue sacrificado para redimir al hombre. Desde la caída del hombre, el Señor ha estado llevando a cabo sus designios en el plan de la redención, un plan por el cual procura restaurar en el hombre su perfección original. Ay, pero ¿cuánto nos está costando dejar las hamburguesas? Y creemos que así vamos a ser salvos. ¿Qué comía el hombre cuando era perfecto? Comía frutas, hortalizas. Debes sacar la carne de tu alimentación. ¿Por qué? Porque el Señor quiere llevarnos a la perfección que teníamos antes. Y cuando el hombre vivía en esa perfección, el pollo campero no existía. El Burger King tampoco, ni el Wendy's. El hombre no se alimentaba de carne. El hombre no danzaba cuando se encontraba sábado a sábado con Dios. Habría que valorar cómo está nuestra vida actualmente como adventistas y si lo que hacemos se apega a la misión de Dios de llevarnos a la perfección perdida. Ese mensaje es urgente, esa misión es urgente, porque el mundo se va a terminar. ¿Cuánto ha cambiado nuestra predicación? Ya no nos asusta saber que viene una ley dominical, ya no nos asusta que hay un nuevo orden mundial que está acelerando el aparecimiento de la ley dominical, ya no nos asusta el tiempo de angustia, ya no nos asusta la persecución, porque estamos tan materializados. Carros, casas, posesiones, tierras, joyas. Pero estamos listos para ir al cielo. Increíble. ¿Cómo valoramos o abusamos de ese albedrío que Dios nos da? Vale la pena meditar en eso. Luego en la parte del lunes tenemos el Dios que anhela estar con nosotros. Voy a mencionarte algunos ejemplos, hay un montón. Yo te voy a mencionar unos básicos que revelan o demuestran que Dios está interesado en estar con nosotros. El primero lo encontramos en Éxodo capítulo 3 y el versículo 9, en Génesis capítulo 3 versículo 9. Ya lo analizamos, ¿no? Es Dios quien busca al hombre. Adán, ¿dónde estás tú? Muy bien. ¿Realmente Dios no estuvo presente en la escena de Génesis 3? Génesis 3 habla del pecado del hombre. Realmente Jesús no estaba ahí. Ahí estaba. Estaba observando todo lo que pasó. Él no pregunta ¿dónde estás? A él no se le perdió el hombre. Él estaba allí observando qué es lo que el hombre estaba haciendo con su libertad de elegir. Entonces, ¿realmente Dios no estuvo presente allí o fue el hombre quien sacó a Dios de su mente y finalmente decidió pecar? En Éxodo capítulo 25 versículo 8, Dios pide la construcción de un santuario. ¿Para qué? Para estar cerca de el hombre. En Mateo 1:23,
donde se le da la indicación a María y a José que el niño que ha de nacer vaya a ponérsele por nombre Emmanuel, que significa que Dios con nosotros. Ahí está Dios incrustándose, metiéndose con el deseo anhelante de estar con el hombre. Ya voy a hacerte una pregunta. Juan 14:3. Jesús dice que debe irse y preparar un lugar para nosotros, porque cuando Él regrese por segunda vez, Él va a llevarnos a donde Él está. Dios quiere estar con el hombre. Mateo 26:29. Jesucristo nos dice de que Él no va a beber nuevamente la copa hasta que beba el vino nuevo junto con nosotros en el reino de Dios. El deseo de Cristo es beber esa santa cena allá arriba con nosotros. Tremendo. Dice la mensajera del Señor en Profetas y Reyes, página 422. Hoy también el Señor declara a sus hijos: esfuérzate y obrad, porque yo soy con vosotros. El creyente tiene siempre en el Señor a un poderoso auxiliador. Tal vez no sepamos cómo nos ayuda, pero esto sabemos: nunca falta su ayuda para aquellos que ponen su confianza en Él. Si los cristianos pudieran saber cuántas veces el Señor ordenó su camino para que los propósitos del enemigo acerca de ellos no se cumplieran, no seguirían tropezándose y quejándose. Su fe se estabilizaría en Dios y ninguna prueba podría moverlos. Le reconocerían como su sabiduría y eficiencia, y Él haría que se cumpliese lo que Él desea obrar por su medio. ¿Acaso esto no está dando a demostrar que sí es posible dejar de pecar? Sí es posible, porque aquel que resucitó es poderoso para mantenernos sin caída y para presentarnos sin pecado con alegría delante de su presencia. Judas 24. El problema, mis queridos hermanos y amigos, no es saber que Dios anhela estar con nosotros. Ese no es el problema. El problema es: ¿anhelamos estar nosotros con Dios? Él pidió construir un santuario, no fue el hombre quien lo pidió. Después de pecar, el hombre no buscó a Dios, fue Dios quien le buscó. No fueron los discípulos los que dijeron de que deseaban estar con el Señor. Él dijo que vendría otra vez para llevarlos donde Él está. Y no fueron los discípulos los que añoraron tener esa santa cena con el Señor en el reino de los cielos, sino que Jesús afirmó que no bebería más ese vino hasta el día en que pueda beberlo nuevo con nosotros en el reino de los cielos. El problema no es de que Dios quiera estar con nosotros. El problema es si nosotros queremos estar con Dios. Vale la pena meditar en ello. Y luego llegamos a el Dios que se hizo uno con nosotros. Yo quiero hacer una reseña sobre una cita impresionante que encontramos en el capítulo 46 de Isaías y los versículos 9 y 10.
acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Lo que salió de la boca de Dios, te guste a ti o no te guste, me guste a mí o no me guste, se cumplirá. Nuestra indiferencia con la venida de Jesús no evitará que Jesús vuelva por segunda vez. Nuestra mundanalidad y nuestro materialismo no evitará que un día seamos destruidos con el resplandor de su venida. Dios no está jugando. Los que estamos jugando a ser cristianos, lamentablemente, somos nosotros, los que deberíamos estar interesados, pero estamos jugando a ser feligreses, jugando a ser cristianos. Y como muestra de esto, de que Él revela desde el principio lo futuro y que lo que ha dicho se cumplirá, en Juan 3:16 encontramos esas hermosas palabras que revelan que Jesús, el primogénito de Dios, fue enviado simple y sencillamente porque Dios amó al mundo. Bueno, y el Papa no sabe por qué razón tuvo que ser Jesucristo. Increíble. Un jesuita que habla tantos idiomas y que tiene tanto conocimiento y que por eso es jesuita, porque es inteligente, no sabe por qué Dios tuvo que enviar a Jesucristo. Tremendo. Por eso Pablo dijo que no comprende la anchura, la altura, la profundidad del amor de Dios. Y su mensajera escribió que será el tema por los siglos sin fin. Don Paquito, allá en Roma, Dios decidió enviar a su Hijo porque amó al mundo. Tremenda respuesta. Un principio corto, pero abarcante. Y luego, en Juan 1:14 encontramos esas hermosas palabras del apóstol Juan. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dándonos la seguridad que ese tremendo título, Dios con nosotros, fue una realidad. Dios traspasó su amor por el hombre al enviar a su Hijo. Dios comió con los hombres, Dios durmió con los hombres, Dios se bañó en algún momento en algún lago, en algún río, en el mar de Galilea con los hombres, Dios interactuó con los hombres. Ese es el Dios personal del que habla la Biblia y al que yo adoro y amo. En Gálatas 4:4 se nos menciona que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Lo que Él dice se cumple, Dios armonizando la misión con el tiempo. Mateo 1:23, ya lo analizamos. La gran misión de Cristo, estar con nosotros para salvarnos. Y en Isaías 9:6, otra cita que me encanta en gran manera, porque allí están los títulos de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará. ¿Cómo se llamará? ¿Jesús? No. Su nombre encierra una enorme cantidad de títulos. ¿Cómo se llamará? Admirable, consejero, señores testigos de Jehová, Dios fuerte, Padre eterno,
y Príncipe de Paz. Todos esos nombres, todos esos títulos vienen encerrados en esa preciosa caja llamada Jesús, Dios con nosotros. ¡Qué maravilloso! Increíble. Al final de la lección del día martes, el autor menciona una interesante pregunta. Piensa en lo que significa que el amor de Dios por nosotros sea tan grande como para venir a nosotros en nuestra propia humanidad. Yo no le encuentro lógica a esto, ¿sabe? No le encuentro lógica. Para nada. Solo me hace pensar en un carpintero que hace una serie de muñequitos y les da vida, y por un tiempo los muñequitos le obedecen, pero hay un momento en que los muñequitos se descarrían. Si yo hubiese sido el carpintero, creo que me salía mucho más fácil y mucho más económicos agarrar a todos los muñequitos y lanzarlos al fuego y destruirlos y hacer otros muñequitos. Pero no, el carpintero de esta historia que les estoy contando toma la decisión de convertirse en un muñequito de madera y permitir que los mismos muñequitos que él hizo lo traten mal, se burlen de él, lo golpeen, lo escupan y que finalmente lo destruyan y lo maten. No lo entiendo. No lo entiendo. A Dios le salía mucho más fácil y económico destruirnos. Pero no lo hizo. Eso hubiese sido una violación al libre albedrío. Él desea que tú y yo le amemos de corazón, no por obligación. ¿Cómo debemos responder a este amor?, pregunta el autor, especialmente en cuanto a hacer obra misionera por los demás. Yo quiero decirte algo así muy claro, para las orejitas. Sácate el cerumen de los oídos y escucha bien lo que voy a decirte. ¿Tú quieres ser agradecido con el Señor? De alguna manera devolver una pizca del grande sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Qué? ¿Te vas a hacer anciano? ¿Te vas a ser dirigente de departamento? La manera en que tú y yo debemos ser agradecidos con Dios es llevando salvación a otros. Es llevando luz a otros. De esa manera estoy siendo agradecido. Nunca voy a pagar el favor que Dios me hizo. Solamente es la forma de decir gracias a Dios. ¿Cómo? Salvando a otros, sin escatimar recursos, sin renegar. Quiero leerte lo que dice la mensajera de Dios en el deseo de todas las gentes, la página 11. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Oigan, esto que voy a leerles es impresionante. Esto es tremendo, oiga. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Era la imagen de Dios, la imagen de su grandeza y majestad, el resplandor de su gloria.
Vino a nuestro mundo para manifestar esta gloria. Vino a esta tierra oscurecida por el pecado para revelar la luz del amor de Dios, para ser Dios con nosotros. Por lo tanto, fue profetizado de él y se llamará su nombre Emmanuel. Al venir a morar con nosotros, Jesús iba a revelar a Dios tanto a los hombres como a los ángeles. Él era la palabra de Dios, el pensamiento de Dios hecho audible. En su oración por sus discípulos dice: yo les he manifestado tu nombre, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué cita más tremenda esa, ¿eh? Dios en Jesucristo. Jesús, el Dios encarnado, que vino a revelar a su Padre ante la humanidad. El problema no es saber que Dios se hizo uno con nosotros. Ese no es el problema. El problema es cuán dispuesto estoy yo, cuán dispuesto estás tú a ser uno con Dios. Ese es el problema. Y en eso habría que meditar. El Dios que sigue estando con nosotros, dice la lección del día miércoles, y se menciona a Mateo 28:20, donde el mismo Jesucristo dice que nos envía a predicar el Evangelio, a ser discípulos a todas las naciones y bautizándolos para salvación. Y entonces yo estaré con vosotros todos los días hasta el final. Adoramos a un Dios que no se ha olvidado de nosotros, aunque eso le encanta meternos en la cabeza a Satanás, de que tenemos un Dios que no nos importa, un Dios a quien no le interesamos, un Dios que no le importa lo que hagamos bien o lo que hagamos mal. Adoramos a un Dios que vino por nosotros y todavía continúa con nosotros. No importa la situación difícil por la que pases, aférrate de esto y tendrás la victoria. Hechos de los Apóstoles, páginas 170 y 171. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. ¿Tú sientes que Dios no te ama, no le importas, todo te sale mal? Solo recuerda una cosa: la cruz. No existe otra razón por la cual Jesús murió en la cruz. Murió porque Dios nos ama. Así que nunca te asalte el pensamiento que a Dios no le importas. La mensajera del Señor escribió en El Camino a Cristo de que podrá romperse todo lazo humano. La madre olvidarse de los hijos,
los hijos olvidarse de sus padres, pero nunca se apartará de nosotros el amor providente de Jehová. Por muy difícil la prueba por la que estás pasando, por mucho dolor que puedas sentir, si has perdido lo que más amabas, Dios está contigo. ¿Te acuerdas del himno número 105 del himnario antiguo? Bueno, para mí no existe otro, solo el antiguo. ¿Le importará a Jesús lo que ocurra en mi corazón? ¿Le importa sí tu corazón? Todo lo que hagas, todo lo que sientes, cuando lloras, Él está allí llorando contigo. Cuando sufres, Él está allí compartiendo la carga contigo. Que nunca Satanás te asalte con ese falso pensamiento. No le importas a Dios. Solo acuérdate de la cruz. Cristo vino por amor del hombre. Mediante la cruz podemos saber que el Padre Celestial nos ama con un amor infinito. Debemos maravillarnos de que Pablo exclamara: lejos de mí, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Gálatas 6:14. Es también nuestro privilegio gloriarnos en la cruz, entregarnos completamente a aquel que se entregó por nosotros. Entonces, con la luz que irradia del Calvario brillando en nuestros rostros, podemos salir para revelar esta luz a los que están en tinieblas. Cuando sufras, cuando llores, acuérdate que hay alguien que la está pasando peor. Y debes tener la fuerza para irradiarle luz y llevar consuelo, porque tú eres un representante de Cristo frente al sufrimiento. Y tu misión y la mía es llevar liberación. Y finalmente, si hemos hablado de ese Dios que se hizo uno con nosotros, si hemos hablado de ese Dios que sigue con nosotros, si hemos hablado de ese Dios que anhela estar con nosotros y ese Dios que nos tiende su mano, finalmente esa separación terminará. Dios volverá por nosotros. Y acá se menciona Juan 14 del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, también creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no existieran, yo no se los estuviera diciendo. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y aquí viene la promesa que le da fuerza. Y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. El mismo Cristo hizo esa promesa de que Él volvería a esta tierra. Y luego, cuando Él ascendía a los cielos, la promesa resonó directamente de aquellos dos varones que se aparecieron el día en que el Señor Jesús tuvo que regresar al lugar de donde vino. La palabra dice que estaban ahí, ellos viendo al cielo, puestos sus ojos allí. Entre tanto que Jesús subía, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales les dijeron: varones Galileos, ¿qué es lo que estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros. ¿Se acuerdan lo que decía Apocalipsis capítulo 12? Que aquel bebé sería arrebatado para el reino de Dios. Aquí se estaba cumpliendo aquella situación. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá
como le habéis visto ir. ¿Qué cubrió a Jesús cuando subía? Nubes. ¿Quiénes estaban hablando con los discípulos? Ángeles. Así como le han visto ir, volverá. Cuando Él venga, habrá nubes y habrá ángeles también. Dice la mensajera de Dios en Hechos de los Apóstoles, página 21. Cuando el ministerio terrenal de Cristo estaba por terminar y Él comprendía que debía dejar pronto a sus discípulos para que continuaran la obra sin su superintendencia personal, trató de animarlos y prepararlos para el futuro. Vamos a ver cómo lo hizo. Vamos a ver si les ocultó la verdad o les dijo la verdad. La responsabilidad de Jesús era preparar a sus discípulos para el futuro. ¿Cómo lo hizo? No los engañó con falsas esperanzas. Como en un libro abierto, leía lo que iba a suceder. Sabía que estaba por separarse de ellos y dejarlos como ovejas entre lobos. Sabía que iban a sufrir persecución, que iban a ser expulsados de las sinagogas y encarcelados. Sabía que por testificar de Él como el Mesías, algunos de ellos serían muertos, y les dijo algo de esto. Al hablarles del futuro de ellos, lo hacía en forma clara y definida, para que en sus pruebas venideras pudieran recordar sus palabras y ser fortalecidos creyendo en Él como el Redentor. No les dijo que no morirían, no les dijo que no sufrirían, como muchos dentro de nuestra iglesia han comenzado a torcer la verdad y ya no ven una persecución como consecuencia de la ley dominical. Y ya no hablan de ese sufrimiento de angustia, de esa prueba angustiosa por la que el pueblo de Dios debe pasar en el pequeño tiempo de angustia. Ya no la ven. Si por poquito y nos dicen que vamos a ser raptados antes de que todo eso falte. Solo eso les hace falta decir. La mensajera de Dios dice que Jesús fue claro en presentarle la verdad a sus discípulos. Les dijo a ciencia cierta todo por lo que tenían que pasar, para que cuando lo estuviesen pasando, aunque fuera doloroso, reconocieran que si lo feo se estaba cumpliendo en sus vidas, las promesas buenas que Cristo hizo también tendrían su cumplimiento. Y frente a tanta imbecilidad, a tanta tontería y a tanta mentira y tanta corrupción que veo hoy yo dentro de mi iglesia, precisamente por eso yo no me retiro, porque todo eso ya había sido profetizado por el Señor. Y si toda esa basura tiene que cumplirse hoy en el pueblo de Dios, quiere decir que su venida será real y que vendrá por sus redimidos y los llevará a una mansión que Él ha preparado. ¿Crees tú en esto? Entonces, levántate, toma tu Biblia, estúdiala, escudriñala y lánzate a las calles. Visita a tus amigos, visita a tus vecinos, habla de Jesús. Que no sea otra cosa la que te distraiga. Que no importe cuántos kilómetros debas recorrer o cuánto debes invertir en gasolina, en la depreciación de tu vehículo o lo que tengas que hacer. Recuerda que tú eres el representante de Jesús
llevando libertad por el poder de su Espíritu, el vicario de Cristo. Mientras no entendamos el carácter misionero de Dios, su misión no será mi misión. ¿Qué título más tremendo ese, ¿no? Buen título de la lección. La misión de Dios, mi misión. Conozcamos más a Dios. Acerquémonos más a Dios. Relacionémonos más con Dios. Amemos más a Dios. Y entonces su misión será mi misión. Que el Señor te bendiga. Nos vemos en la próxima.